Vive la música, la historia y artistas del rock clásico en Rockex, un espacio dedicado al análisis y discusión sobre álbumes que marcaron el género. Específico, y entonces quería dar esa advertencia antes de empezar. El día de hoy vamos a hablar de un álbum que definió el género, muy importante. Es de finales de los 80, bueno, de mediados de los 80, y es de una de las grandes 4 bandas de thrash metal, muy representativa. ¿De qué álbum estamos hablando, Sebastián? Estamos hablando del tercer álbum de estudio de la agrupación Metallica, que pues forma parte del The Big Four, que como decía ahorita David, que son Anthrax, Megadeth, Slayer y Metallica, que son las 4 bandas importantes de lo que definiría el movimiento del thrash metal en los 80 en Estados Unidos. Claro que pues aparte ahorita durante los álbumes hablaremos también de otra corriente de thrash metal que se desarrolló en otra parte del mundo. Sí, por supuesto. Es un álbum muy icónico y el día de hoy vamos a hablar de su elaboración. Entonces empecemos. El Master of Puppets es el tercer álbum de estudio de la banda de esta banda, Metallica. Fue lanzado el 3 de marzo de 1986 por Elektra Records. Fue grabado en los estudios Sweet Silence con el productor Flemming Rasmussen. Fue el primer álbum de Metallica lanzado en un importante sello discográfico. Los anteriores se habían lanzado con la discográfica independiente Megaforce. Entonces Master of Puppets también sería el último álbum de la banda en el que participó el bajista Cliff Burton, que murió trágicamente en un accidente de autobús en Suecia durante la gira promocional del álbum. Este álbum es elogiado por la crítica, considerado uno de los mejores álbumes de heavy metal de todos los tiempos. Su música y sus letras políticas fueron elogiadas por críticos ajenos a la comunidad del metal. Los críticos lo atribuyen a la consolidación de la escena thrash metal americana. Bandas de varios géneros de heavy metal han realizado covers de las canciones del álbum, incluyendo álbumes tributo. Claro, también cabe resaltar la portada, que es una de las partes más icónicas del álbum. Fue diseñada por Metallica y Peter Mensch y pintada por Don Brautigan. Representa un campo de cementerio con cruces blancas atadas a cuerdas, las cuales son manipuladas por un par de manos en un cielo rojo sangre, pues una estética muy metal, ¿no? Bastante pesado. Claro, bastante pesada. Y en lugar de lanzar un sencillo o un video antes del lanzamiento, Metallica se embarcó en una gira americana de 5 meses en apoyo a Ozzy Osbourne anteriormente Black Sabbath. Ya en este momento estaba Black Sabbath con Dio, ¿no? Sí, con Dio. No, pues ya se habían abierto con Dio, estaban con Tony Martin. Con Tony Martin, sí. Claro. Entonces, después de esta fase americana del tour con Ozzy Osbourne, iban a hacer una etapa europea, pero fue cancelada cuando pasó ese incidente con Cliff Burton, en el cual murió en septiembre de 1986, y la banda regresaría a Estados Unidos para audicionar un nuevo bajista. Metallica honró el 20 aniversario del álbum en la gira Escape from the Studio 06, tocándolo en su totalidad. Como pueden ver, es además que marcó como una especie de hito o mito además con Cliff Burton para el metal. El disco en sí es muy significativo. Claro, muy esencial. Pero hablaremos más de eso más tarde. Primero escuchemos la canción Battery, que es la que abre el disco. Excelente canción, me parece que es una excelente introducción, abre con mucha energía el disco. Espero la disfruten y después hablaremos un poco del contexto que rodeó la elaboración del álbum. Dando contexto a la música. Muy bien, esa ha sido la canción Battery, la canción que abre el disco, y como pueden ver tiene un ambiente bastante épico, como con también como influencia del power metal, esa canción. Uh-huh. Es interesante, a mí me gusta, me parece que abre el disco de una manera muy energética. Es supremamente fuerte. Claro. Yo creo que es muy contundente también. La batería de Lars suena lo suficientemente agresiva. El bajo es una cosa para resaltar en la canción, y las guitarras, tanto las de Kirk como las de James, son fuertes, estridentes. Claro. Y pues el solo característico y el sonido característico de Kirk Hammett, que es con el sonido del wah. Sí, claro, hablaremos más de eso en impresiones musicales. Sin embargo, ya que menciona a los miembros, me gustaría resaltarlos. El cantante es James Hetfield, que también hace de guitarrista rítmico. El guitarrista líder es Kirk Hammett.
que en un principio en lugar lo cubría Dave Mustaine, Dave Mustaine. y que luego crearía la banda Megadeth, que sería la mayor competencia de Metallica en cuanto al de thrash metal. El baterista es Lars Ulrich, de ascendencia ¿cómo se llama? De Dinamarca. Él es el baterista danés, eso, ascendencia danesa. Y el bajista en este álbum, y el último álbum en el que estaría, sería Cliff Burton, que luego murió. sería reemplazado por Jason Newsted y luego por Robert Trujillo para el Black Album. Claro. Sí, entonces ahora hablaremos un poco del contexto que rodeó la elaboración de este álbum. Hay muchos álbumes importantes en esta época, sobre todo en este año, 86 es un año bastante denso, me parece. Hay mucho trash, bueno, más pop que trash, pero hay discos icónicos del thrash metal que ya Claro. iremos mencionando. Por ejemplo, mencionamos el Raining Blood de De Slayer, Slayer. importantísimo también. Está el que saldría el próximo año de Anthrax, que es Among the Living, Among que the también Living. pues, hay que resaltarlo también porque Sí. es parte de esa época de thrash metal a De mediados de ese los 80, es muy importante. También está el Peace Sells, But Who's Buying, de la De mayor Megadeth. competencia. El Megadeth. segundo álbum de estudio de Megadeth. Claro, también está Orgasmatron de Motorhead, Motorhead. que ya no es thrash metal, pero es... A Motorhead se le conoce como speed metal y forma parte de lo que sería la segunda corriente del metal británico, que es de donde también están Iron Maiden, Judas Priest, que son bandas icónicas para que ayudarían a consolidar lo que luego fue la influencia para el thrash metal. Claro, muy importante. Ahora entremos un poco más por el lado alternativo. Está The Smiths con su álbum The Queen is Dead, Está también el Evil de Sonic Youth. el Life's Rich Pageant de R.E.M., muy importantes los tres. También está Black Celebration de Depeche Mode, Lindo disco, Está- por cierto, recomendable. sí. Está el Brotherhood de New Order, que ya es como más post-punk. Sí, es New Wave. No, pero New Order es más como, pues, al ser el rezago también de Joy Division, pero es New Wave. Sí, el New Wave más que nada. Igual que Depeche Mode, entran como en esa categoría New Wave. Sí, por el otro lado también está el hard rock, que era como, lo que llevaría al glam metal, como Van Halen, Van Halen con el con el álbum 6150. 51-50. Ah, eso, 5150. También tenemos de Bon Jovi, está el Slippery When Wet. Que es su álbum como más reconocido. ¿Quién más por ahí? Bueno, también para rescatar aunque dicen que en los 80 no deberíamos rescatarlos, el Dirty World de Rolling Stones. Está el Animal Boy de Ramones, yendo por esa misma línea. Que ya no- Ah, ok, es lo que les decía hace rato de la otra corriente del thrash metal, que sería en este caso Creator, que es una banda alemana que de hecho también se conformó como un grupo de 4 bandas supremamente importantes para el thrash metal en Alemania, el que forma parte de Creator, y su disco supremamente icónico también, que es el Pleasure to Kill. Claro. También por el lado de Van Halen, como estábamos hablando de Van Halen, también está el álbum Eat 'Em and Smile de el ex vocalista de esa banda, David Lee Roth. Es el debut solista de él. Ujú. También se puede rescatar por el género, ¿no? Hablando un poco de estas influencias New Wave y de esta sonoridad glam, el Invisible Touch de Genesis, que David no tiene como muchos afectos por el disco. Sí, no, pues no es porque el disco sea malo, el disco en sí es bueno, pero de la banda que viene es una de mis bandas favoritas, pero no en particular este periodo. Bueno, También podremos rescatar que está un poco en el medio de todo esto que estamos hablando, que es el Constrictor de Alice Cooper, que es un hard rock un poco con glam. glam. Sí, es un juego de muchos sonidos. Sí, también está el Dancing Undercover de Rat, Ujú. importante. También está por la otra desde New Wave, Raised on Radio de Journey, Ujú. muy importante Journey, que también es parecido a la historia de Genesis. También es una banda que viene de los 70, ¿no? Sí, era progresivo y terminó en la perversión. Lo llama la perversión. No, el New Wave no es la perversión, no lo considero tan malo. Pero es mucho más simplificado, bailable y comercial que el progresivo, sí. Sí. También está The Color of Spring de Talk Talk, que es una banda pionera en el post-rock, muy importante. Bueno, también podríamos rescatar el bla 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 de Iggy Pop. J-Pop, claro, una figura muy importante, independientemente de la década.
También está Dancing on the Ceiling de Lionel Richie. Ya por el lado del pop, podemos entrar al lado del pop. Está Whiplash Smile. Ah, ok, también tenemos el True Blood de Madonna para este año. Ah, claro. Pero entonces está diciendo el Whiplash Smile de Billy Idol. Ujú. El King of America de Elvis Costello, que Claro. es una figura muy importante. Control de Janet Jackson, la hermana de Michael Jackson. Y yo creo que Está ahí- Parade de Prince. yo Prince creo- muy importante. Vamos a hablar de él la otra semana. Sí, yo creo que con eso tendríamos un poco el contexto súper Claro. variado que había para los 80. Es decir, Sí, estamos muy, hablando muy de variado. New Wave, de Synth Pop, estamos hablando también como de una corriente que Sí. buscaba... Hay un último álbum, Epicus Doomicus de Candlemas, que ya era por el lado Ah, del ok, Doom Metal. Doom Metal, yes. Claro. Ese es más o menos el contexto que rodeó la elaboración de este álbum muy variado. Mucha Como variedad. pueden ver, es un año denso, 1986. La década del 80 en sí es muy densa. Sí, es denso. Creo que es la época de mayor producción de sonidos alternativos o de sonidos en general, de creación de géneros de la época contemporánea, de la música moderna como la Claro. conocemos. Es un punto en que se separaron muchas corrientes y hubo mucha diversificación. Además del inicio de tecnologías con sonidos sintetizados, del uso de cajas de mezclas, empieza también como el nacimiento de los DJs en las Claro. discotecas. Entonces hay como mucha variedad también de la que parte todo lo que conocemos hoy como música moderna. Por supuesto, Sebastián. Entonces ahora me gustaría hablar un poco de los antecedentes. Es decir, lo que pasó antes de que Metallica produciera este disco, Master of Puppets. El debut de Metallica en 1983, Kill 'Em All, sentó las bases para el thrash metal con su agresividad musical y pues sus letras vitriólicas, ¿no? Ellos tienen mucha agresividad en sus letras. Y el segundo álbum de la banda, Ride the Lightning, amplió lo que ellos habían establecido y amplió los límites del género con una composición más sofisticada y una producción mejorada. Este álbum hizo que llamaran la atención de un representante de Elektra Records, Michael Alago, quien firmó con el grupo un contrato de 8 álbumes en el otoño de 1984, a mitad de la gira promocional del álbum Ride the Lightning. Creo que nunca lo cumplieron. No sé, la verdad. No llegan a tanto, no llegan a tantos discos. No sé si, no estoy seguro, tendríamos que confirmar si todavía están Sí, trabajando. muy pocas con bandas Elektra. terminan esos Pero- contratos. Pero posterior al Ride the Lightning sería el Master of Puppets, posterior sería el And Justice for All, Black Album, Load, Load, Reload, Reload, luego Garage Inc. ¿no? el Garage Inc. es previo, Sí. es intermedio. Y tendríamos el intento que fue el Lulu último, y estaríamos hablando de 6-7 Sí. álbumes. Ah, y el San Anger. Ah, ok, el City Danger. San Anger. Entonces, creo que sí, están los 8, ¿no? Sí, tienen 10 en total. Ujú. Bueno, sí, pero entonces nos desviamos un poquitico ahí. Sí. Bueno, Elektra reeditó Ride the Lightning, el segundo álbum, el 19 de noviembre de 1984 y la banda comenzó a recorrer lugares y festivales más grandes a lo largo de 1985. Después de separarse del manager John Sazula, Metallica contrató a los ejecutivos de Q Prime, Cliff Bernstein y Peter Mensch. Durante el verano, la banda tocó en el festival Monsters of Rock en el castillo de Donington, junto a Bon Jovi y Ratt. Los mencionamos ahorita, ¿no? Curioso cartel. Sí, Con esa variedad, creo que no se ve tan posible. sí, es interesante. Y ellos tocaron en este trío, tocó frente a una audiencia de 70,000 personas. Entonces, como pueden ver, Metallica estaba ganando como más tracción, ¿no? Más tracción comercial, porque antes eran como muy underground. Formaban parte de ese movimiento thrash de Estados Unidos, donde estaban Overkill, Sodom. Sodom no Es es de de Alemania. me perdí, Sodom es de otro lado. Estaban Overkill, estaba, pues no sé, Annihilator, como mencionábamos ahorita las otras bandas. Megadeth, Ujú, Exodus, claro. Entonces, como en este entonces Metallica ya estaba ganando tanta atracción y estaba muy motivada para hacer un álbum que impresionara tanto a la crítica como a los fans, porque ellos no habían tenido éxito crítico hasta ese entonces. Entonces comenzaron a escribir material nuevo a mediados de 1985.
El vocalista principal y guitarrista James Hetfield y el baterista Lars Ulrich fueron los principales compositores del álbum, que ya se llamaba Master of Puppets en ese entonces, ya tenían el concepto claro. Y ellos dos desarrollaron las ideas del álbum en un garaje de El Cerrito, California, antes de invitar al bajista Cliff Burton y al guitarrista Kirk Hammett a los ensayos. Master of Puppets sería el primer álbum de Metallica que no cuenta con contribuciones ya de Dave Mustaine. Acá ya se acaba su influencia, porque él pues tenía una presencia muy grande, ¿no? Y tanto que formó su propia banda, salió y formó su propia banda que le fue la competidora de Metallica. Aunque es una enemistad que ya hoy en día no tiene espacio. No. Sí, entonces, sin embargo, Dave Mustaine, por crear controversia, como siempre, él dice que sí coescribió una de las canciones, que es Leper Messiah, la que están escuchando en el fondo. Pero la banda dice que no, que simplemente tomaron un par de ideas, pero que realmente no. Entonces, ese es más o menos lo que pasó antes de que empezara la producción del álbum. Ahora vamos a escuchar la canción Master of Puppets, que es la más conocida. El hit radial. Sí, el hit radial. Tiene una sección progresiva en el medio muy interesante, espero la disfruten. Y ahí se nota mucho la influencia de Cliff Burton, por cierto. Escuchen el bajo, traten de como prestarle atención. Es interesante. Bueno, espero la disfruten. ¿Cómo, cuándo y dónde se grabó el álbum? Excelente. Esa ha sido la canción Master of Puppets. Espero la hayan disfrutado. Espero hayan escuchado la sección progresiva, es muy interesante. En este momento la escuchamos casi al final, tuvimos que cortarla porque la canción dura 8 minutos. Sí, no nos dimos cuenta y no está dando el tiempo, entonces escúchenla completa, hagan el ejercicio en sus casas, es un gran álbum, sobre todo si les gusta el metal. Bueno, pero hablar más de eso en las impresiones musicales. Por ahora, centrémonos un poco más en la producción del álbum. La banda no estaba satisfecha con la acústica de los estudios americanos que consideraban en el momento y decidieron grabar en Dinamarca, en la Dinamarca natal de Ulrich, ¿no? Como les estaba diciendo, él es de ascendencia danesa. Mientras tanto, Ulrich tomó clases de batería. Eso es gracioso. Sí, porque pues se supone que es un baterista profesional, pero no es demasiado hábil comparado con otros bateristas del metal o dentro del mismo thrash metal. Sí, él es infame por eso, pero mejoró en Star. Me parece que mejoró bastante. Sí. Y mientras tanto, Hammett también trabajaría con un gran guitarrista, Joe Satriani. Con Satriani. Para aprender a grabar más eficientemente. El calvo que en ese momento tenía el cabello largo. Ah, sí. Sí, tenía el cabello largo Satriani para aquel entonces, que es uno de los shreeds súper conocidos del con rock John y Petrucci, metal. Petrucci, también Steve entra Vai. Steve Vai. ¿Quién más de...? Yngwie Malmsteen. Bueno, si no saben de quiénes estamos hablando, es un grupo de guitarristas virtuosos que hay en la comunidad del metal. Richie Blackmore también forma parte de ese grupo de shreeds. Claro. Así que, bueno, tuvimos como una tangente, pero bueno. Sí. Trabajó con Joe Satriani y Ulrich estaba conversando con el bajista y vocalista de Rush, Geddy Lee. Colaborador fuerte. Muy buena banda, también la pueden mirar, muy 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 buena banda. Para producir el álbum, pero la colaboración nunca se materializó debido a horarios descoordinados. Qué lástima. ¿Se imagina Geddy Lee produciendo metal? Sí. Interesante eso. Bueno, que estaba con los sintetizadores y todo, semana obsesionado en ese entonces. Esa fue la época en sintetizadores de Rush, es una época mucho más New Wave también, tiene sus momentos New Wave un poco. Sí, quién sabe cómo hubiera salido esa colaboración. Bueno, pero en todo caso, Metallica terminó grabando el álbum con el productor Flemming Rasmussen en Sweet Silent Studios, como les venía diciendo, en Copenhague, Dinamarca, del 1 de septiembre al 27 de diciembre de 1985. La escritura de todas las canciones, excepto Orion y The Thing That Should Not Be, se completó antes de la llegada de la banda a Copenhague. Rasmussen declaró que la banda trajo demos bien preparados de las canciones y que solo se hicieron pequeños cambios en las composiciones en el estudio. La grabación tomó más tiempo que el álbum anterior porque Metallica había desarrollado un sentido de perfeccionismo y tenía ambiciones más altas. Como les venía diciendo antes, ellos ya empezaron a ganar tracción y querían ganarse la crítica. Ese era su objetivo en ese entonces. Entonces se demoraron haciendo el álbum. Metallica se abstuvo de utilizar la producción limpia y los sintetizadores de los álbumes contemporáneos de hard rock y glam metal. Ellos tenían una
reputación de ser muy de fiesta. Bebían mucho y tomaban muchas drogas durante las actividades musicales. Pero ellos decidieron no tomar durante la elaboración de este álbum. Así que se mantuvieron sobrios durante la grabación del álbum. Digo, durante los días de grabación. No durante todo el periodo de producción, pero sí durante los días de grabación. Sí, y se nota. El álbum está muy limpio, muy bien hecho, muy pulido. Sí, así el resultado final es bastante bueno. Sí, bastante bueno. Así que Hammett también recordaba que el grupo en ese entonces sentía como que estaba haciendo otro álbum en ese momento y que no tenían ni idea que el disco terminaría siendo tan influencial como lo fue. No tendría la influencia que tuvo. Influencial no es una palabra, bueno. También dijo que el grupo en ese entonces se encontraba en su apogeo, según Kirk Hammett, y él sentía también que el álbum tenía el sonido de una banda realmente unificada. O sea, en ese entonces Metallica era una unidad muy consolidada. Yo creo que es lo que dicen, que el álbum suena muy concreto, una propuesta sólida, suena un grupo bien acoplado. Muy, muy bien acoplado. O sea, llegan con su propuesta y ¡pam! De una. Ahí queda. Me parece que son muy sólidos en este álbum. Sin embargo, Rasmussen y Metallica no lograron completar las cintas como estaba previsto en el mismo estudio, así que las tuvieron que enviar en enero de 1986 a Michael Wagner, que terminó de mezclar el álbum. La portada fue diseñada, como venía diciendo en la introducción, por Metallica Peter Mensch y fue pintada finalmente por Don Brautigam. Como les venía diciendo, también es un campo de cruces blancas con un cielo rojo, con unas manos que tiene unos hilos unidos a esas tumbas. Entonces es como concepto bastante... un concepto pesado, ¿no? Como de la violencia. Además es periodo posterior a luchas civiles por muchas guerras, pero claro, luchas civiles pues pacíficas. Vietnam ya había por pasado, ¿no? Guerras, pero el impacto todavía estaba. Además estábamos hablando de los 80, mediados de los 80, que es cuando iniciamos a hablar de los países petroleros y de las aspiraciones que estaban teniendo a nivel económico. Estábamos en un periodo entre guerras, así que Estados Unidos en especial tenía una sensación de guerra latente. Claro, y entonces tenía un mini concepto esta portada. Él sentía, Ulrich decía que la portada representaba el contenido lírico del álbum, que era de gente siendo manipulada subconscientemente. Ese era el concepto, bueno, protoconcepto, porque no es un álbum conceptual, pero tiene ese mini concepto. Pero tiene ahí. tintes. Sí, tiene esos tintes. Igual la canción Master of Puppets no habla de ese tema. No, que pues tiene la canción Puppets y tiene que ver con la portada, pero no, nada que ver. Entonces, la obra de arte original, que fue pintada por Don Brautigam, se vendió en Rockefeller Plaza, Nueva York, por $28,000 en 2008. Es una obra muy icónica, claro. Y también tuvo un incidente en que la PMRC terminó poniéndole un sticker de Parental Advisory a todos los álbumes por el uso de 3 palabras soeces en una de las canciones, en la última. Y la banda se burlaba de eso porque es como ridículo, ¿no? Todo el contenido del álbum. De hecho, es que Master of Puppets es un contenido anticonsumo casi. Sí, yo creo que le pusieron más esa clasificación simplemente por ser metal. Sí, por ser metal y ser Metallica en ese momento. Ser Metallica, claro. También quiero destacar rápidamente el equipo que se usó para grabar el álbum. Las guitarras de Hammett eran una Gibson Flying V de 1974 y una Jackson Randy Rhoads y una Fernandes Stratocaster. Hetfield usó una Jackson King V tocada a través de un amplificador Mesa Boogie Mark IIC Plus modificado como preamplificador. Burton tocó un Aria Pro 2 SB 1000 a través de cabezales y gabinetes de amplificadores Mesa Boogie. Y finalmente Ulrich tocó un equipo de batería Tama y pidió prestada una rara SLP Black Brass del baterista de Def Leppard, Rick Allen. Para explicarlo un poquito, ¿no? Porque sí, los cabezales, las válvulas y todo lo que estamos hablando de los Mesa Boogie son preamplificadores y son, no sé si han visto en los conciertos, en la parte de abajo hay como un amplificador que es un bafle grande y arriba hay una cabina pequeña horizontal que tiene un montón de modificadores, que tiene como unas perillas así que se giran. Claro. Entonces, eso, si no lo tienen presente, en una próxima ocasión revísenlo. Esos preamplificadores lo que hacen es gestionar el sonido. Entonces lo que le permiten es modificar bajos, agudos, distorsión, y potencian algunas características del amplificador en cuanto a sonoridad.
Eso quiere decir, vamos a obtener un sonido más pesado, más Procesado. puro, más procesado y mucho más trabajado a nivel técnico. Tecnológicamente eso implica un avance grande con respecto a los sonidos de amplificadores anteriores. Bueno, gracias Sebastián por ese apunte muy ilustrativo. Ahora escucharemos la canción Disposable Heroes, que es mi favorita del álbum, espero la disfruten. También tiene tintes progresivos y traten de escuchar la letra. Esta es la letra que representa más la portada del álbum, me parece. Es la canción que representa ese protoconcepto que tiene el álbum. Entonces espero la disfrutan y después hablaremos un poco de nuestras impresiones musicales. Impresiones musicales. ¿Qué opinamos de la música? Regresamos y ahora ahora traemos un plus. tenemos un regalito. Hola, ¿qué más? Ahora sí, llegué. Llegó el sabor. Llegó el sabor y pues de fondo escuchaban Leopard Messiah, ¿no? Sí. Por cierto. ¿Cómo se llama el sabor? El sabor de hoy, no sé. No me gusta tanto este álbum, así que hoy mi sabor va a ser muy amargo y oscuro. Bueno, Juan Pablo hoy viene como... No recuerdo con qué álbum David se puso también así pesado de mandarlo súper bajo. Sgt. Peppers. El Sgt. Peppers. Y de hecho hoy estaba recordando muchas canciones de Sgt. Peppers. Pero en fin, sí, hoy vengo con este ánimo porque yo siento que es una de esas bandas que todo el mundo es muy adepto, pero a la hora de la verdad nadie sabe nada de la banda. O Sí. solo saben este álbum. Sí, es cierto. Mucha gente dice, ay, Metallica, pero O hay pues no. gente, es que es curioso porque hay gente que solo escucha Master of Puppets, gente que solo escucha el Black Album, o Exacto. gente que escucha el Ride the Lightning. Y se casan con la banda, dicen que son metaleros y uno va y les critica del metal o les habla del metal, les habla de Ya tenemos padres acá, del metal y que dicen, ay no, yo me quedo solo con Metallica. Pero bueno, es ya importante tenemos poner aquí, este álbum. ahí ya sabemos por qué alguien va a hablar pesado del disco. Sí, obviamente, pues es un buen álbum. Nadie va a decir que no, son buenos músicos, obviamente, pero sinceramente todo el imaginario que revuelven es muy pesado. Sí, es muy pesado. Con esto le damos entrada a nuestra sección de... Música, impresiones musicales. Exacto, entonces Master of Puppets presenta música dinámica y de densos arreglos, lo cual yo difiero, pero bueno, obviamente es muy metal, ¿no? Claro. Este álbum y su predecesor, Ride the Lightning, siguen su secuencia de temas similares. Ambos inician con una canción rápida, con una introducción acústica, seguida de una larga de canción de título y una cuarta canción con cualidades de baladas. Claro, y aunque ambos álbumes tienen una estructura similar, la musicalidad de ambos de Master of Puppets es más poderosa y de alcance épico, con ritmos más precisos y delicados solos de guitarra, como el de Master of Puppets, ese interludio que tienen en la mitad. Por eso Muy yo creo que progresivo. se vuelve como más Además que el nivel de producción es muchísimo mejor. Y nomás a nivel de batería, Lars Ulrich aprendió a tocar y pues se nota. Sí, se nota y es evidente con el sonido del disco. Según el compositor Joe McClever, Master of Puppets introdujo un nuevo nivel de pesadez y complejidad en el thrash metal, mostrando canciones atmosféricas y ejecutadas con precisión. Aquí mi amigo Sebastián nos puede hablar un poquito más de eso, ¿no? ¿De thrash? metal. Sí, Bueno, porfa, ilumínanos. Pues yo ya había comentado, ¿no? Entonces, Overkill, por ejemplo, es la primera banda que grabó un álbum de thrash metal, si no estoy mal es para el 74. Creo que es el primer disco que se lanza, que es el Feel the Fire. Dentro de este contexto en el que estaba Metallica se desenvolvía, porque Metallica, digamos que el thrash tiene en Estados Unidos varios lugares, que son San Francisco, California y que son Los Ángeles. Sí, Sí. esta banda es de Esta banda es de Los Ángeles. Exacto. Sí, lo saben. Esta es una banda que estaba en conflicto completo y contracultural con el glam metal de aquel entonces, Skid Sí, lo Row, contrario. no sé, Guns N' Roses. Guns N' Roses, pero Guns N' Roses es Era un más poco comercial, pero agresivo. obviamente es considerado metal. O bueno, entonces no N' hablamos de Roses- Guns N' Roses, Guns hablamos N' de Roses Skid Row no. tal vez. Skid Row o por ejemplo, no sé, es que se me Motley Crue. Motley Crue, Van Halen. Van Van Halen, Halen, exacto, Van esos son Halen. bandas que Kiss, tienen más. Kiss es, Sí. no, pero Kiss es un poco más hard rock, no es tan glam metal. Y Alice Cooper, ¿qué tal? ¿No es tan glam? Glam metal, hard rock. Es decir, tienen una apuesta glam, Bueno. pero estoy hablando como si fuera T-Rex, ¿no? Es un poco a lo T-Rex. No, pero bueno, T-Rex es más soft, Sí, es más soft. obviamente. ¿Y qué banda decías tú? Se
Se me fue el nombre. Alice Cooper. Ah, bueno, Alice Cooper es un poco hard rock, pero él tiene una puesta en escena muy glam. Y él es también muy punk, pero también es muy metal. Y ahí es donde yo voy con mi crítica a este álbum. Si uno habla un metalero de Alice Cooper, dicen, uy, no, ese tipo nada que ver. Pero Alice Cooper inició mucho de estos sonidos. Tomó mucha influencia de lo que fue Black Sabbath, de lo que Claro. Led Zeppelin. De hecho, él dice que son como sus Mayores llaves, influencias, ¿no? claro. Entonces, pero también es que las influencias cambian. Para estos thrash metaleros las influencias eran lo que hablábamos hace rato. Judas Priest, Iron Maiden, Motorhead. Hay una canción que siempre toca el The Big Four cuando se reúnen, que es de una agrupación inglesa también de esa segunda ola del metal inglés, que se llama My Evil. Se llama la canción y es una canción icónica del speed metal, que es el género que le dio como los primeros pasos y camino al thrash. Me entiendo. Pero primero, entonces hablemos un poco de las canciones. Ah, ok, entremos de una vez. A las canciones, sí, por ejemplo, Battery, que es la que abre el álbum. ¿Usted qué piensa, Juan Pablo? ¿Qué piensas? No. Primero Juan Pablo, primero la posición y vamos turnándonos. Vamos a hacer un ir y venir. Juan Pablo está a mi derecha, David a mi izquierda. Empecemos por Yo Juan estoy en Pablo. el lado oscuro de la luna. Entonces, bueno, a mí me gusta. Es muy buen inicio del álbum. No hay que descartar Inicio eso. acústico. Exacto, es un inicio acústico, pero me gusta. Pero no sé, sigue siendo muy ochentero. Para mí esto es muy ochentero. Del 86. Pero vean que no es muy raro el inicio acústico. Uno de los discos que está referenciado también para el 86 de la banda alemana de thrash metal Creator, el Pleasure to Kill, también tiene un inicio acústico, con una guitarra acústica. Interesante, ves que él siempre ha estado ese contraste en el metal, ¿no? Acústico, metal, o sea, realmente es lo mismo, pero con distorsión. Siempre está ese contraste. A mí me parece que es una canción que inicia muy bien el álbum, con muchísima energía, muy épica, con influencia de power metal. Y además que es una canción muy pogueable, Claro, es muy rápida, también hay como una fuerte influencia del punk, es muy enérgica también. claro. Y la entrega de James Hetfield Es que James no es tan Hetfield- agresiva como en el Kill 'Em All, pero sigue siendo muy agresiva, Yo creo que aquí es una agresividad mucho más controlada, medida. sí. Yo creo que es la agresividad justa para que el disco sea audible. Claro. Sí, porque no es ya al nivel del death metal, que es gritos, no. Él sí tiene una melodía y eso se nota mucho. La siguiente canción, Master of Puppets, que es la más comercial, El hit. el hit, sí. Se nota porque es comercial, es pegachenta. Tiene una sección progresiva que es mi parte favorita del álbum. Esa parte, Tiene un coro muy épico, muy himno, ¿no? Es Claro. el Master, muy para el público de gran masa. Muy para consejo apoyar, ¿no? claro. Sí. Y pues si uno ve también los álbumes de esa época no tenían esa respuesta. Claro. ¿Mm? Y termina con una risa que es como interesante. Pues también para Me el- recuerda del Sabotage de Black Sabbath. También tiene Sí. una canción que termina así. Sí. Con una risa. Pero puede ser referencia o también puede ser como una figura de sarcasmo sobre Sí. el tema que trata la canción. Bueno, pero hablaremos más de eso en las letras. Ujú. La siguiente, The Thing That Should Not Be, para mí es la más pesada. La cosa que no debería ser, se llama en español, ¿no? Ujú. Para mí que es la más pesada en el sentido de que los riffs son muy doom. O sea, mucha influencia de Black Sabbath, a mí me parece Sí. que tiene esta canción. Sí, pues no es la más estridente del. No, del estridente disco, no, para mí es la más pesada en el sentido de los riffs. Ujú. Es de que son muy ¿cómo se le diría, Juan Pablo? Muy fuerte sonoramente. Como sólido, es un sonido Muy amplio. disonantes. No creo que sea disonancia. No pero sé. el sonido de las guitarras tiene mucho cuerpo, Mucha reverb. llena mucho el espacio de la pieza y digamos que es como muy completo, Sí. muy sólido. A mí me gusta, pero pues no es de mis favoritas del álbum, la verdad. La siguiente, ¿cómo es que llama la siguiente? Sanitarium, Ujú. Welcome Home. Welcome Home. Welcome home. Esa tiene más melódica, yo creo que es la más melódica del Esa es álbum. la que disfruté más de ella. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Es buena, ¿Más que ¿no? Orión? Sí. Curioso. Es interesante. Y tiene como calidades de balada en algunas partes.
que eso sí es raro. Sí. Ya era raro para su momento. Exacto, no me gusta que suenen tan Slayer. Pero bueno, igualmente van a sonar muy Slayer, pero No, este disco no suena Slayer nunca. No, tienen identidades diferentes. Tanto en el uso de armonías, como en los timbres de las guitarras, como en la técnica de la batería, cambia muchísimo. Son bandas completamente distintas a pesar de estar en el mismo género. Claro. La siguiente, ¿cómo es que llama? Disposable Heroes es la siguiente. Que ya se escucha. Que es mi favorita, no tanto por... Mi favorita a nivel musical es Orión, pero esta me gusta mucho por la letra. Pero hablaremos más de eso a nivel en la sección de letras. A nivel musical me gusta como la progresión Es que hay como muy hasta el coro. enérgica también. Muy enérgica también. ¿Tú qué piensas, Juan Pablo? sí, me agrada. No digo mucho de estas canciones porque en serio no me llegan tanto al corazón. Sí, sí se nota. Bueno, la siguiente, Le Permesa de la que es la que están escuchando en el fondo. Esa me gusta. A pesar de ser tan heavy, también le escucho David Bowie por ahí. Sí, es como groovy, Tiene mucho grupo, sí. Ujú. es interesante, pero también es de mis menos favoritas del álbum. ¿Sí? ¿En serio? ¿Pero por qué? Porque el riff está muy constante todo sé, el es muy tiempo. corto. ¿Es Muy punk, corta? muy punk. ¿Muy punk? Sí. Ah, ok, entiendo. Además, Eh, la distorsión suena un poco distinta y diferente al resto de las canciones. Claro. Tiene un timbre un Y poquito además la diferente. última con influencia de Dave Mustaine. Ajá. Entre sí y no. Bueno, entre sí no. O sea que tuvo contribuciones en parte de Dave Mustaine. Ujú. Sí. Contribuciones directas de Dave Mustaine. La siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Creo que es Orión. Orión, que es la instrumental, ¿no? Entonces es como a nivel musical para mí es la mejor. Además que es el momento para Cliff Burton Claro. liberar toda Pues esa fue la que capacidad tocaron en su impresionante. funeral. Sí, en la que Cliff Burton dejó en claro qué tipo de bajista era y qué tipo de bajista necesitaba una banda como metal. Claro, muy triste lo que le pasó después de este álbum. Sí, muy triste, muy triste. Pero a mí me gusta mucho la canción, muy épica y también tiene otra parte progresiva en la mitad. Ujú. Es Interesante. una canción con una sonoridad muy interesante. Pues es raro que una canción, creo que son 7 minutos que dura la canción. Y por si no saben lo que estamos hablando de Cliff Burton, el sonido de él era muy melódico. No lo han escuchado, por si no lo han escuchado, ¿no? El sonido de él es muy melódico y eso es raro en el thrash metal, muy raro. Entonces era como un bajista con una identidad. Y tener un bajista con una identidad es... Es estar ganado. Sí, De hecho, Dave Ellefson, que es el bajista que ha sido el bajista casi toda la vida de Megadeth, como que se guardaba mucho respeto por eso con Cliff. sí, claro. Bueno, la última, Damage Inc. A mí me parece que está sobra. O tal vez si se hubiera puesto un poco Sí. antes, no sé. Sí, si se hubiera puesto antes de Orion me parece que sería mejor. Pero no me parece que es una canción digna de cerrar un álbum así bueno, así de bueno, Podrían cerrarla con el inicio. con el inicio. No. No. Sí. Sería muy cíclico. Sí. Y creo que sería... Tal vez entonces, sí. ¿cuál Tal la vez sea muy verían, no? acostumbrado al cicliquismo del rock inglés, a los Beatles. No. Eso lo harían los Beatles. No. Iniciarían así. Pues no sé. No sé, pero yo creo que el disco tiene como una evolución que le permite terminar con Orión, pero que si llegamos como a ese clímax y hacia esa atmósfera de tranquilidad que te genera el final de Orión, porque es Claro. una atmósfera muy tranquila, y pasar a otra vez como esa intensidad del disco, esa fuerza, se pierde como el- que se pierde la atmósfera que se Claro. generó. A mí me gustaría que el disco terminara con Orión, la verdad. Porque el Damage Incorporated en sí no es malo, pero me gustaría que estuviera antes. Sí, formaría parte de una atmósfera más consistente para cerrar con Orión. Claro. Bueno, esas han sido nuestras impresiones musicales en general del álbum. Me parece que es excelente la música. Alcanzaron un nuevo pico de musicalidad metálica con este álbum, mucho más que en los dos anteriores, especialmente más que el primero. Y una fanbase increíble con este álbum. Pero Pues, horriblemente grande la demasiado. popularidad que lograron después de este disco. Sí, claro, pero hablaremos más de eso en la parte del legado. En la parte del legado por ahora vamos a hablar de letras. Sin embargo, primero escuchemos la canción Orion. Orion, que es la que les estamos hablando. Traten nuevamente de escuchar el bajo. Muy importante que escuchen el bajo. Entre símbolos y conceptos, ¿qué nos dice la música?
Muy bien, esa ha sido la canción Orión. Es la instrumental del álbum y espero hayan escuchado un poco el bajo para que vean la identidad En del... esta canción creo que se resalta más que en todas las otras porque le dejan espacios en silencio Claro. solo a él. Exacto. Se escucha un sonido calmado. Claro, y muy progresivo. Él tenía Exacto. traía una propuesta muy más técnica a la banda que se perdería después del siguiente álbum, que es Unjustice for All. Tiene la influencia muy fuerte de él y muestra que hacia dónde hubieran podido ir si hubiera seguido. Y no solo vivo. eso, yo creo que también, o sea, esa respuesta y ese hype que tuvieron en el momento como de tantos fans les obligó como a decir, bueno, entonces ¿qué música es la que va a ser más comercial? Entonces Sí, ellos cogen como los temas que son más comerciales y se pegan ya de ahí ese sonido. sí, ahí quedó el Black Album y después de eso... Pero el Black Album tiene canciones rescatables, otras que no. Pero comparado con lo que lograron en consolidar para en la los primeros Injustice for 4 álbumes. All, no, No. la evolución hasta la Injustice for All es evidente. Claro. Y luego como que todo eso, pum, un corte seco en el que entra el Black Album que marca otra transición completamente distinta. Sí, y después de eso mucha gente ya dice que no volvieron a hacer nada bueno nunca más. Pero hay gente que ama al Sid Danger. Sí, hay gente que le gusta. O el Deathman Magnetic que vino después del San Angel. O el último que sacaron hace un par de años. A la gente no, le de gustó hecho creo ese. que fue el año pasado. No, 2016 fue el que salió. ¿Fue el 2016? 2016. Creo que hicieron un lanzamiento de nuevas canciones hace poco también. Sí, ¿cómo es que llama? Hardwired for Self-Destruct, algo así. Sí, Ese es fue un el poco último que sacaron. revival, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero no divaguemos más, que ya Ya se nos va a acabar el volvamos. tiempo. Ahora sí, la letra. Tenemos que fusionar letras y conclusiones esta ocasión porque se nos fue muy largo. Entonces vamos a mencionar brevemente las letras y luego concluiremos. Las letras. Tiene un protoconcepto, como les decía, el álbum. No es un concepto completo, pero tiene tendencias. Por ejemplo, el Disposable Heroes es el que representa La la portada. portada. Y me llega mucho a mí personalmente el concepto, ese concepto que tiene. La canción titular, como explicó el cantante principal James Hetfield, trata exclusivamente de drogas, como cambian las cosas. En lugar de que tú controles lo que estás tomando y haciendo, son las drogas las que te controlan a ti, dijo textualmente. La canción es la canción favorita del bajista Cliff Burton en el álbum, de hecho. Sí, claro, es que Master of Pop es... Es que es una canción, es un himno. Es el himno del metal, del thrash metal en aquel entonces. Claro. Battery habla de la agresión iracunda. The Thing That Should Not Be habla de Cthulhu. ¿Sí se pronuncia así? Sí, Cthulhu. Cthulhu. Según el texto, no tiene una pronunciación correcta y ningún humano va a saber nunca cómo pronunciarlo. Que de hecho en el Ride the Lightning hay una canción que se llama The Call of Cthulhu. Cthulhu. Sí, bueno, habla de eso, del universo creado por el autor H.P. Lovecraft. Ujú. Lovecraft. Howard Phillips. Sí, y hace referencia a la novela corta The Shadow over Innsmouth. Y se trata de eso. También está Welcome Home Sanitarium, que está inspirada en la novela de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Y uy, es muy buena, de hecho, para que la Sí. lean. Es muy buena. Ve, no lo sabía. Bueno, y transmite los pensamientos de un paciente que fue injustamente encerrado en una institución mental. Leper Messiah critica la hipocresía del teleevangelismo que surgió en los años 80. La canción describe cómo la gente se convierte voluntariamente en seguidores religiosos ciegos que hacen sin pensar lo que dicen. Claro. Un poco concepto de álbum de Death. Sí, y esa está un poco también ligada al concepto con los puppets, o sea, el Ajá. titiritero, eso también tiene que ver un poco con el concepto. Ujú. Y Damage Incorporated simplemente tiene que ver con la destrucción. Con la destrucción. Y Pues en ese caso estarían me pendientes gustaría de hablar que Metallica hubiera explorado completamente un álbum conceptual porque tienen con qué, pero El nunca lo material. hicieron. Pues ya Eh, no tienen con qué, tenían con qué. Tenían con qué. Tenían sí. con qué y no lo Este hicieron. era su oportunidad. Sí, era su oportunidad y la perdieron. Y es triste porque muchas de las letras de este álbum tienen potencial. Yo creo que si Cliff continuara con Hubiera hubiera con- continuado con la banda, podría haber sido uno de los posibles caminos. Si de pronto hubieran terminado en la ola del metal progresivo. Quién sabe, con Fates Warning, Queen Strike, quién sabe. Bueno, nunca lo sabremos. Ahora haremos nuestras conclusiones. Concluyamos. ¿Cuál fue el impacto del álbum?
Master of Puppets se convirtió en el primer álbum de platino de thrash metal y logró que este entrara en la cultura mainstream del heavy metal entre finales de los 80 y principios de los 90, como lo ha repetido muchas veces desde que llegué. De hecho también es importante rescatar que a finales de los 80 muchas bandas de grunge de Seattle fueron teloneras de agrupaciones de thrash metal. Ellos telonearon a Anthrax, telonearon a Metallica, le hicieron de teloneros a Slayer. O sea, estoy hablando de Nirvana, de Pearl Jam, estoy hablando de Soundgarden, estoy hablando de Alice in Chains. Estas bandas les sirvieron de teloneros a las bandas de thrash. Claro, el público de thrash los odiaba y los sacaba a palo, pero es de rescatar, por ejemplo, que Alice in Chains tenía una relación muy cercana con los integrantes de Metallica. Tanto así Alice in Chains es muy metal. Que Metallica estuvo en el Unplugged de Alice in Chains. Ellos estuvieron ahí durante la presentación. Bueno, y hablando de MTV, entonces Metallica y otras bandas del género encabezarían en esta época gigantes conciertos de arena y estudios, además de aparecer regularmente en MTV. Estadios. Estadios, lo siento. Sí, claro. Entonces Master of Puppets es ampliamente aceptado como el álbum mejor logrado del género del thrash metal, ¿no? Y allanó el camino para el desarrollo subsiguiente del género. Los biógrafos de la banda tienden a posicionar a Ride the Lightning, Master of Puppets y And the Justice for All como una trilogía a lo largo de la cual la música de la banda maduró progresivamente y se hizo más sofisticada. Y claro, se nota, la progresión se nota. Y 1986 en particular se ve como un año cumbre para el thrash metal, pues dio la salida de... Habíamos hablado que estaba el Raining Blood de Slayer, Pistols But Who's Buying de Megadeth, y este álbum de Lamb of the Living, y además está el Pleasure to Kill. Claro, muy muy importante. Y este año fue en el que se consolidaron los 4 grandes del thrash metal, que ya los hemos mencionado: Slayer, Anthrax, Megadeth y Metallica, que es la más grande de las 4. Master of Puppets frecuentemente encabeza los listados de críticos y fans como el mejor álbum de thrash metal de todos los tiempos, siendo frecuentemente rivalizado por el Raining Blood de Slayer, que también salió a la venta en 1986 y se considera un álbum cúspide de su banda. Claro, y ellos tenían una rivalidad con Slayer y con Megadeth. Con Anthrax no tanto, pero con Slayer y Megadeth sí tenían cierta rivalidad. Y es que tenían estilos muy diferentes, la verdad. Slayer es muchísimo más estridente, más ruidoso, más trash. Megadeth es más como... un poco más punk. Un poco más punk y tienden a tener algunas canciones con más groove tal, pero no son como una propuesta tan... Sí, porque similar. Pues Dave Mustaine fue una presencia muy grande en Metallica desde el principio. Después es innegable la conexión. Entonces el álbum alcanzó su punto máximo en el número 29 Billboard 200. ¿Del 2000? No, el 200. ¿El 200? El Billboard 200. Hay Billboard 100 y hay Billboard 200. El Billboard 200 es de álbumes. Sí, entonces alcanzaron el máximo, que fue el 29. Sí, claro. Y se convirtió en el primer álbum de thrash metal certificado de platino y fue certificado 6 veces platino por la Recording Industry Association of America en 2003 por sus ventas de 6 millones de copias en los Estados Unidos. El álbum fue certificado también 6 veces platino por Music Canada y oro por la British Phonographic Industry. El álbum es elogiado por la crítica y considerado uno de los mejores álbumes de heavy metal de todos los tiempos, como ya lo hemos hablado. Su música y sus letras políticas fueron elogiadas por críticos ajenos a la comunidad del metal. Los críticos le atribuyen la consolidación de la escena thrash metal americana. Además que también es importante resaltar las influencias literarias que tiene el disco, y que es algo que toma mucho, por ejemplo, Metallica también en el Ride the Lightning y que utilizó posteriormente también para la Justice for All. Claro, no, y las letras son pesadas. Por ejemplo, la de Disposable Heroes, que es mi favorita, habla de un muchacho que va a que lo maten a la guerra y es bastante triste, ¿no? Son letras pesadas y que tienen peso narrativo. Así por esto Master of Puppets es considerado, abro comillas, culturalmente histórica o estéticamente significativo, lo suficiente como para ser preservado en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en el 2015. Muchos álbumes de rock han estado acá y pues increíble, ¿no? Pero este es el primer de metal que logró entrar en esa colección. Y Master of Puppets ha aparecido en muchísimas listas de los mejores álbumes de todos los tiempos, de Rolling Stone, de Time,
Fue Y el de número otras revistas. 167 en la mejor lista de los 500 álbumes de la historia. Y número 2 en la de mejores álbumes de metal. Ahí se ve que a Rolling Stone no le gusta el metal. Se nota. Pero pues queda evidente la importancia del disco a nivel histórico. Claro, ahora demos nuestros puntajes, ¿no? Exacto. Primero que todo, la portada. Para mí la portada tiene un 8. Para mí la portada es excelente, icónica, le voy a poner un 9. 9, listo. Para Juan Pablo. mí, un 5. Pero ¿En ¿por serio? ¿Ni la qué? portada? No me gusta el diseño. ¿No? No, No. no me gusta el diseño. ¿Por la Pero letra que dice simétrico. arriba enorme metálica o Sí, por el es diseño? que esa letra enorme metálica la veo en camisas, la veo en billeteras, la veo en bolsos, la veo en todo lado, pero no en partes bacanas, la veo en el... Pero si le quitémosle el letrero grande de Metallica y dejemos solo el diseño del disco. La portada, pintura. La pintura. Pues es una pintura, ¿no? Y usted está hablando ahorita de qué tal y tal, y yo como artista obviamente no puedo quitarle el hecho ¿Qué, artístico, pero igual... visualmente, sin el nombre. 5. 5. 5. Uy, no. Bueno, Está producción. Para mí la producción, No, para mí la producción es comparado con el resto de los discos de Metallica, tiene un 9. 7. No, yo le doy un 8. Un 8. Me gustó. Yo le doy Sí, un porque 9. no he escuchado mucho Metallica, entonces no tengo puntos de comparación, pero sí, me parece que es muy bueno. Me parece que le da una identidad al disco. Impacto histórico, 10. 10. 9. Uy. Sí, no, aquí sí no puedo negarlo, tiene un impacto muy grande, pero igual no es mis favoritas. Entonces, Listo. sí, su impacto es muy grande. Bueno, música. Musicalmente, Sea objetivo, 7, man, sea 7, objetivo. 7, soy objetivo. Es Bueno. buen metal, no es mi género, es buen metal, es un 7. Yo Bueno. le doy un 8 al disco. Yo también le doy un 8. musicalmente. Letras. Bueno, las letras también le doy un 7 porque a pesar de, no sé, acompañada de este sonido, tienen letras muy bien pensadas. Sí, me Han parece, leído que tenían, libros. me parece que tenían potencial, pero desperdiciaron mucho de ese potencial. Hubieran hecho un álbum conceptual completo. Sí, igual no me parece que esté tan desaprovechado porque el resultado es muy bueno. Yo le daría En un letras es bueno. Pero Las era poder ser referencias mejor. Literarias Sí. son muy buenas. Entonces, Claro, yo le voy a poner un 8. yo un 7. 8. Un 8. Pero hubieran podido ser un 10 fácilmente. Si le hubieran puesto un poquito más de esfuerzo. Bueno, el puntaje final. Juan Pablo, tu primero. Bueno, el puntaje final yo... 7. Para mí es un 7. Uy, no. Yo sé que cambió el imaginario del thrash metal en los 80 y Está súper- pero para mí es un 7. Bueno, un 7 Porque para la época habían mejores bandas, por Dios. Si usted me pregunta, de acá me quedo toda la noche hablando. Bueno, listo. Para David. le voy a poner un 9 por las influencias progresivas. Yo al disco también le pongo un 9. Solo por lo progresivo, ¿no? No. Le pondría un 8 si no tuviera eso. Pero con las influencias, un 9. No, yo le doy un 9 al disco por lo que implica, por la sonoridad, por la personalidad del disco y que me parece que ha envejecido muy bien. Claro, Es un disco que ha envejecido envejecido muy bien. Suena bien, incluso hoy en día eso no se le abona. Ujú. Eso se le abona muchísimo, porque no todos los discos envejecen tan bien. Como le va a poner un 7, Juan Pablo. No debería dar pena. No me da tampoco. pena. Le debería dar pena a los fans de Metallica que no saben más de Bueno, que lo Metallica. critico y yo que le metal. puse 6 al Sgt. Pepper. Exacto, y ese exacto. tiene un impacto igual o mayor. O mayor en todo el rock. Incluso yo creo que Y está en en el este pop. álbum. Rock y pop. Bueno, Exacto. aprovechando que lo mencioné, ahorita le pondría un 8 a Ok. ese álbum. Está Para que bien. quede claro. Bueno, esto ha sido Rockets, amigos. Espero lo hayan disfrutado. Que tengan buena noche. Dentro de 8 días hablaremos del álbum Purple Rain de Prince. Como para un contraste así chévere. Pop. Vive la experiencia rock, historia, música y mucho más en el próximo Rockex.